Hola, buenas tardes a todos o buenas noches. Bienvenidos una vez más al Centro Niemeyer. Estamos encantados de recibirles a todos ustedes en una nueva edición del Ciclo de Palabra en el que tenemos el gusto de contar con Bernardo Achaga, que no es la primera vez que nos acompaña en el centro. Como viene siendo habitual, les vamos a hacer una pequeña introducción. Bernardo Achaga, Guipúzcoa, 1951, se licenció en Ciencias Económicas y desempeñó varios oficios hasta que, a comienzos de los 80, consagró su quehacer a la literatura. La brillantez de su tarea fue justamente reconocida cuando su libro Obaba Coac recibió el Premio Euskadi, el Premio de la Crítica y el Premio Nacional de la Narrativa, entre otros. Le siguieron novelas como El hombre solo, que obtuvo el Premio Nacional de la Crítica Narrativa en Euskera, El hijo del acordeonista, Siete casas de Francia, que fue finalista en el Independent Foreign Fiction Prize y en el Oxford Whitefield Translation Prize en 2012, o Días de Nevada. También es autor de libros de poesía como Poemas e híbridos, cuya versión italiana obtuvo el premio Cesare Pavese en 2003 y es miembro de la Academia Vasca. Como saben, Bernardo Achaga será entrevistado esta noche por Joan Bello, que es natural de Tineo, que publica en 1982, con apenas 16 años, su primer libro de poemas, escrito en asturiano occidental, Nel Cuarto Mariellu. Su trabajo poético, aparte de los poemas y versiones publicadas en revistas universitarias y en lletres asturianes, siguió con el Llibru de les Ceneices, Los nomes de la tierra o el Libru Viellu, con el que obtuvo el premio Teodoro Cuesta de Poesía. También ha trabajado para los diarios El Comercio, La Nueva o Les Noticias, entre otros. Dejamos esta parte introductoria aquí, les agradecemos nuevamente su asistencia y les recordamos que a la finalización habrá una pequeña firma de libros para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, moi buenas tardes. É realmente para min un honor presentar a un de los que yo considero un de los mejores narradores europeos vivos. Y una persona que además que desde ahí ya abondos años pues vino acompañando a este proceso tantas veces avallincante que foi el de la literatura asturiana en construcción y la necesidad de reconciliar el ser asturiano, la identidad asturiana col mundo. Acompañarnos muchas veces, creo que la primera vez que vino a Asturias foi naquel congreso de Berines, onde ya entrou en contacto con xente como Pablo Ardisana, e depois asistió pues, a unha serie de xuntes de escritores asturianos que facíamos un pouco desesperadamente intentando falar entre nós e con nós col mundo e pedir consello a outros a ver que podíamos facer pues, para salir de alguna manera al mundo. Un de los nuestros cómplices más queridos foi Bernardo Achaga. La su obra influyó sobremanera na nuestra conciencia y non quiero decir tanto estilísticamente como que sí, que también como na visión que se daba del mundo, como se podía falar nunha pequeña lingua como era o euskera, como se podía facer unha literatura que pudiera interesar al resto, no solo al resto del mundo. Yo recuerdo una de las primeras conversaciones que tuve con él, creo recordar que foi en Llanes, tal vez foi en antes, non lo sé, pero que pregunté que había que facer para escribir una literatura que pudiera, una literatura en asturiano se entiende, que pudiera interesar a los asturianos. Quedóseme mirando fixamente e dixo d'algo que nunca esquecí. Lo que tienes que facer é unha literatura que interese en cualquier parte del mundo. E se interesa en cualquier parte del mundo tamén va a interesar a los asturianos. El mundo de Obaba Coac, el mundo de Obaba, un libro que nace dunha nana, dunha añada que el autor deprendió nun portal de Bilbao e que seguro que nos puede cantar, porque a mí cantómelo unha vez per teléfono e conmovióme. Efectivamente. Bueno, podría, pero empezar cantando realmente sería
lo que los latinos decían debile principium. Pero bueno, no quita que lo haga, pero bueno, puedo decirlo tranquilamente, ¿no? Bueno, hola, Joan, encantado de estar con todos vosotros. Bueno, antes he hablado con personas aquí de Avilés, de algo que todo el mundo sabe, que todo el mundo conoce, que es la importancia del azar, ¿no? El azar. El azar hizo, por ejemplo, que yo encontrara un nombre para una geografía que quería para mis textos, un lugar en el que contar, un lugar imaginario que yo llamé Obaba, ¿no? Luego puedo explicar por qué necesitamos lugares imaginarios para poder narrar. Bueno, igual luego después de la canción. Bueno, total, que yo llevaba un tiempo pensando, a ver, ¿qué nombre? Y entonces ocurrió pues, lo que acaba de decir Joan, que estábamos en cuarto de económicas. Bueno, perdón, así por contar un poco mi vida, pero bueno, y luego ya estaré más formal. Bueno, estamos estudiando cuartos de económicas y además, digamos, nos habíamos creído todo el cuento de la renovación, bueno, el cuento bueno o malo, no lo sé, pero todo el cuento de la renovación de la literatura en euskera, con lo cual, además de preparar el examen de econometría, estábamos traduciendo una versión resumida de Robinson Crusoe. No aconsejo a nadie, hay una cosa peor, solo hay una cosa peor que traducir una versión resumida de Robinson Crusoe, que es traducir el Robinson Crusoe entero. Y entonces, bueno, pues estábamos en esas, no teníamos diccionarios, era como sin saber, y estábamos otro estudiante y los dos. Y ese otro estudiante, que se llamaba Antón Soroa y era hijo de un pelotari muy famoso, compró, que era algo raro en la época, compró un magnetófono. Y entonces a la mujer de la pensión donde él estaba, pues le dijo, ¿por qué no me cantas algo para ver cómo funciona este cacharro? Y todo esto, bueno, esperábamos que cantara pues, desde Santurce a Bilbao, vengo por toda la ría. Y no cantó desde Santurce, de repente cantó algo que, bueno, ya me ha puesto, digamos, en el punto Joan, con lo cual tengo que cantarlo. Y de repente, pues dijo, Oba batxue, Oba batxue beilegi, zeinonek aite diruri, ikisiko da oiantzan undotxu, aite gana emon baledi. Y luego José Manuel doien orduen, zali urdinen gainean, beste hainbeste mile gehiago, joango dire atzean. Y cantó eso, y claro, ya nos dimos cuenta en cuanto cantó que esta canción, que es una nana, esta canción no estaba en ningún catálogo, que nos resultaba a los dos completamente nueva. Algo sabíamos de canciones y era completamente nueva y efectivamente era una nana desconocida, no estaba en ningún catálogo. Y la nana era preciosa en cuanto a la letra porque aparte de lo babachue primero, que es una forma de decir bebé, bebecito, no, bebecito, bebecito, decía cuando tu bebecito te vas sobre un caballo azul, ursal de urdina engañar, muchos miles de bebecitos como tú se van. Claro, quiere decir cuando te duermes, dormir, marcharse en un caballito azul, eso era, ¿no? Y bueno, entonces la impresión fue grande y pensé una especie de asociación que ya que iba a hablar, me parecía a mí, de una gente y de unas familias y de un mundo que no tenía, digamos, representación literaria, quizá Baroja, pero desde otro punto de vista, bueno, que era como una especie de nacimiento y que entonces en ese nacimiento la fonética del lugar tenía que ser como una fonética muy primigenia, muy primera. Entonces, claro, pensé, estos saltos que uno va dando, que no ocurren en un día, pero igual en un mes o en un año, que, claro, el sonido de la B es, digamos, el primer sonido, digamos, cronológicamente hablando. O sea, es el primer sonido que emiten los seres humanos cuando entran al mundo. Y por eso que en español se dice bebé y baba y bambino y baby y oachue. Y entonces pensé, bueno, pues tiene que tener muchas Bs. Y de ahí surgió el nombre de Obaba. Y es muy importante tener un nombre para escribir. Los nombres son muy importantes. Y
Y el hecho de que, y sigo y acabo, el hecho de que eso pudiera nombrar un lugar imaginario era todavía mucho más importante, tratándose, como bien dice él, de una lengua minoritaria y de un espacio, digamos, un espacio poco cubierto, por decirlo así, por la lengua. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora sí voy a hablar largo y tendido, pero entre otras cosas es porque uno selecciona de qué hablar. Yo siempre cuento lo mismo sobre Obaba, y es que yo en Obaba puse, digamos, coloqué un taller de costura, donde venían todas las chicas de todos el pueblo y de los pueblos de alrededor a aprender a coser. Pero no coloqué el ayuntamiento, porque a mí el taller de costura, en mi recuerdo y el recuerdo social de ese lugar, pues estaba asociado, pues, por decirlo rápidamente, a todo lo erótico. Aquella ventana, la ventana del taller de costura, era la ventana más frecuentada por los solteros de mi pueblo. Todo el mundo miraba a las chicas. Bueno, entonces yo tenía ese recuerdo, un lugar con una cierta, una atmósfera erótica. Entonces siempre cuento, claro, entonces era más interesante hablar de eso que del ayuntamiento, que realmente no recuerdo que tuviese ninguna atmósfera erótica, ¿no? Bueno, por eso es importante tener un espacio para poder hablar, y por eso llamé Obaba, porque era una especie de nacimiento de la representación literaria, ¿no? Yo una vez le conté un cuento tuyo a Todorov. Haciéndole una entrevista, comencé la entrevista contándole un cuento tuyo, que es el de un pueblo, creo recordar, Normando, tú me corregirás, mi memoria es muy azarosa. Un pueblo normando donde está sitiado en la Edad Media y aparecen unos invasores, aparecen una gente que asedia el pueblo y envían emisarios. Y esos emisarios le dicen a este señor, y empiezan a hablar con el enemigo, ¿no? Y al tiempo, a la semana, a las 2 semanas, vuelven los emisarios, pero ya vuelven hablando en otra lengua. En otra lengua, ajá. Sí, está en Obaba, ese cuento. Creo que es la primera vez que se cita en los últimos 25 años, o sea que te lo agradezco mucho. Una vez estuve yo con Svetan Todorov y pensé, hablando de literatura, ahora le voy a sorprender, porque estamos hablando de la literatura e ideología, y entonces yo, digamos que me puse en contra de otro ponente que había hablado un poco de la literatura como siempre, como en favor del bien, ¿no? Entonces yo me acordé, claro, de que había novelas nazis donde se predicaba la ideología nazi y había literatos nazis. Y entonces, pasándome de listo, entonces dije, sí, como la novela, una novela, y no me acordaba el nombre, digo, que escribió y no me acordaba, y de repente no me acordaba de nadie, entonces, no sé, Himmler, tal. Y entonces Todorov me dijo, sí, la novela se llama Mikhail y era de Goebbels, ¿no? Entonces, digamos, no me salió del todo bien, no le impresioné a Todorov. Pero bueno, lo de las lenguas, sí, bueno. A ver cómo lo enfoco. Bueno, si nos vamos cruzando demasiado, también yo entiendo que cualquiera de vosotros puede tranquilamente hablar. Bueno, otra verdad que todos conocemos. Nosotros entendemos el mundo a partir de lo que hemos conocido, lo que hemos palpado, lo que hemos visto, lo que hemos oído. A veces se producen, creo, transparencias y cree uno entender cosas que ni ha vivido, ni ha palpado, ni ha tocado, ni ha visto, pero casi siempre es retórica, casi siempre es falso. Es decir, son visiones falsas, son quimeras. Yo cada vez doy más importancia a lo que se llama la experiencia, y lo de Santo Tomás, lo de tocar antes de creer, ¿no? Y antes de pensar, porque creo que la realidad es tan compleja que incluso cuando uno la conoce mucho, es difícil de desentrañar, es muy difícil encontrar la regla, la cifra de lo real. Eso se llama la poesía, ¿no? Hace poco, vuelvo a este tema, pero hace poco, en Navidades, un traductor del italiano y un especialista en literatura italiana que se llama José María Mico, con quien me crucé
en una reunión y me ha enviado una traducción Desde Brunetto Latini, de un poema de Dante. A ti Dante. también, sí. Bueno, ya ves, pues en ese poema, ya lo has leído, hay una imagen que dice, y se miraron como se miran dos hombres en la noche. Realmente me impresionó ese verso, porque entiendo lo que quiere decir cuando dice se miraron como dos hombres cuando se cruzan por la noche, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que yo percibo o creo percibir en los textos que leo, siempre creo percibir la experiencia que hay debajo y la ¿cómo decirlo?, la inteligencia del autor en el sentido de entender el mundo. Yo creo que lo percibo, así como percibo lo que es cartón piedra, lo que es retórico, lo que... Bueno, entonces, volviendo a la cuestión de la lengua, por ejemplo, claro, yo he descubierto, pues tarde, pero poco a poco, claro, lo sabía, pero nunca lo había verbalizado, pues la importancia que ha tenido en mi vida el hecho de hablar una lengua, por decirlo suavemente, contestada, una lengua en crisis. Es decir, he tenido que pensar muchísimo, no digo bien, pero mucho sobre la lengua. Y he hablado mucho de la lengua con mis amigos, pero muchísimo, vamos, casi, digamos, ha sido uno de los temas de mi vida. Bueno, de modo que esa, digamos, bueno, y siempre, bueno, lo he contado alguna vez, ¿no? Esa preocupación no es personal, no es porque yo sea especialmente, en fin, aficionado a las lenguas, porque mi padre, que era carpintero y no tenía mayor cultura académica, siempre estaba diciendo, fíjate, he visto, esto lo he contado, he estado en pasajes, he visto un barco japonés y me han dicho que se llamaba Michirrika. Digo, debe tener algo que ver el japonés con el vasco, ¿no? Porque Michirrika sonaba vasco y quiere decir mariposa en vasco. Entonces, quiere decir que incluso mi padre pues, tenía su idea sobre las lenguas y si procede, el origen. O sea, es algo como un tema casi de baile, o sea, de no sé dónde estudias o trabajas. Y luego, ¿y tú qué crees de la lengua y tal? ¿No? Era un tema. Bueno, entonces eso hace que dentro de lo que yo he escrito, yo ahora si queréis leo un poema y todo. Sí, que se ve esto, no lo está preparado. He dicho que he traído unos poemas, pero hay un poema. Claro, por ejemplo, ese cuento en el que, digamos, dos niños, que hay un momento en que uno le lanza a otro, le lanzan un pájaro muerto, lo toman como una amenaza, se escapan, vuelven. Y entonces, que en muy poco tiempo hablen otra lengua, yo creo que eso para, digamos, percibir que eso puede ocurrir, que eso puede ser un hecho real, uno tiene que haber vivido en esa atmósfera, insisto, en que la lengua, se hablaba de la lengua, de casos de la lengua, de 1000 anécdotas sobre la lengua, no sé, el otro día, ¿sabes?, el vendedor de Vilore tuvo un accidente y no hablaba, o sea, había hablado euskera de pequeño, pero no después, tuvo el accidente y después del accidente empezó a hablar en euskera y solo sabía euskera y tal. Ah, sí, pues seguro que era falso, pero digamos que todas esas leyendas, anecdotarios, todo girando en torno a una cosa que es la lengua, ¿no? Bueno, yo, si queréis, hacemos un pequeño corte, leo un pequeño poema donde se ve, por ejemplo, cómo en mi cabeza el asunto de la lengua está siempre, digamos, presente, o sea, que en ese cuento y en muchos otros, y lo voy a leer a toda velocidad, no sea que me eternice. A ver, voy... No. Lo despacio y tranquilo, que tenemos tiempo. Bueno, es que me da un poco apuro que estén ustedes ahí mirando. Bueno, en vasco el poema es zer da trikuarena. Esnatu da trikua, osto lehorrez egindakoan. Bueno, ya está. Entonces, el erizo. Escuchen el poema y verán, es un poema algo conocido, de los que yo he escrito quizá de los más conocidos, pero bueno, se ve como este poema solo puede escribir, me parece, una persona que vive en una atmósfera donde se habla de la lengua constantemente y siempre hay cosas. Bueno, el erizo. El erizo despierta al fin en su nido de hojas secas y acuden a su memoria todas las palabras de su lengua, que contando los verbos son poco más o menos 27. Luego piensa, el invierno ha terminado, soy un erizo, 2 águilas vuelan sobre mí, rana, caracol, araña, gusano, insecto, ¿en qué parte de la montaña os escondéis? Ahí está el río, es mi territorio, tengo hambre. Rana, caracol, araña, gusano, insecto, ¿en qué parte de la montaña os escondéis?
Sin embargo, permanece quieto como una hoja seca más, porque aún es mediodía y una antigua ley le prohíbe las águilas, el sol y los cielos azules. Pero anochece, desaparecen las águilas y el erizo, rana, caracol, araña, gusano, insecto, desecha el río y sube por la falda de la montaña, tan seguro de sus púas como pudo estarlo un guerrero de su escudo en Esparta o en Corinto. Y de pronto atraviesa el límite, la línea que separa la tierra y la hierba de la nueva carretera. De un solo paso entra en tu tiempo y el mío. Como su diccionario universal no ha sido corregido ni aumentado en estos últimos 7000 años, no reconoce las luces de nuestro automóvil y ni siquiera se da cuenta de que va a morir. Es decir, el erizo tiene 27 palabras. Águila, cielo, insecto, rana, caracol. No tiene luces, coche, carretera, no tiene. De modo que no reconoce. El poema no es lingüístico, es decir, el poema trata de hablar de cómo ante lo real, si no hay palabras, si no nombramos lo real, no lo reconocemos, sencillamente. Entonces él no reconoce. Entonces eso cada uno lo puede llevar. Da igual tener 27 que 2700, porque siempre habrá algo de la real que no es visible o audible. Ese es el tema del poema. Pero claro, empiezo por el del diccionario del erizo. Yo creo que lo del diccionario del erizo se le puede ocurrir igual pues, a una persona preocupada por el asturiano, por el catalán, por el galés o por el vasco, pero es raro que se le ocurra, yo creo, a un inglés, por ejemplo, donde sabe que las palabras tienen millones, de los diccionarios tienen millones de palabras. Yo creo que la preocupación, lo que he dicho antes, ¿no? Un poco la experiencia de uno aparece siempre, ¿no? Eso no es siempre reconocible, pero siempre está ahí, ¿no? Bueno, no sé por dónde voy. Sí, no, vamos muy bien, pero yo creo que el escritor en una lengua minoritaria, bueno, tiene muchas desventajas, pero alguna virtud tiene también, ¿no? Yo creo que alguna vez hemos comentado que el escritor en una lengua minoritaria tiene que hacer de todo. Como no te invitan a los cócteles, pues tienes que hacer libros de texto, tienes que hacer canciones para discos, tienes que hacer poemas, te tienes que preocupar por la ortografía de la lengua, tienes que estudiar la lengua que no había sido estudiada convenientemente, y eso de alguna manera ahonda tu dimensión de escritor. Bueno, está bien ser optimistas y pensar que efectivamente es un camino más largo, sencillamente. Yo lo veo ahora, claro, ahora puedo hacerlo, ¿no? Ahora, por edad, miro al pasado y no solo veo una recta, veo también cómo se curvaría al fondo, ¿no? Entonces casi puedo contemplar mi vida con cierta tranquilidad. Tengo un poco la sensación, si se me permite la confesión, bueno, un poco de haber trabajado en exceso, de haber tenido que emplear mucha parte de mi vida no sé cómo llamarlo, ¿no? En la mesa, vamos a decirlo suavemente, en la mesa de trabajo, ¿no? Y efectivamente, pues yo creo que al cabo es verdad que el punto de vista de un escritor bilingüe, minoritario, yo por lo que voy viendo, lo que he visto en decenas de reuniones literarias, es distinto, evidentemente. Esa es una cosa completamente diferente. Incluso la relación con la tradición es muy distinta. Un poeta andaluz tiene, pues antes lo he dicho con respecto al asturiano, que tiene la ventaja de ser una lengua romance y la desventaja de ser una lengua romance para progresar al mismo tiempo. Y un poeta andaluz tiene la ventaja de tener, digamos, alrededor, en los años inmediatos, los anteriores, una cantidad de autores a los que seguir inmensa. Pero eso, al mismo tiempo, es una puerta cerrada a otros. Nosotros, claro, digamos, es un poco ir a ciegas, pero sin asumir ninguna tradición. ¿Cuál? Era muy fácil, pues no había ninguna. Entonces, si no hay una tradición ninguna, tienes que reflexionar sobre lo que es la tradición. Así que de repente cuando lees que las hermanas Brontë solo habían leído la Biblia y que eso les sirvió para escribir, dices, bueno, dices, nosotros también tenemos la lengua en euskera, está la Biblia, de modo que a lo mejor basta con que lea la Biblia para poder luego escribir, ¿no? Y eso, o sea, es optimista, pero yo sinceramente creo que es cierto. Y nosotros creo que tenemos
una visión literaria del hombre que ha recorrido muchos senderos y ha andado y ha desandado los caminos y hay cosas que también me parece que vienen directamente de esa dura experiencia. Y voy a contar una cosa que es cierta, pero que no es nada dramática, ¿no? Que es, por ejemplo, lo de la teoría del plagio. Si yo no hubiera estado preocupado por la tradición y de cómo escribiros, y sobre todo cuando eres joven, que te tomas en serio ciertas, en fin, ciertas opiniones académicas, entonces estás preocupado por la tradición. ¿Cómo voy a escribir sin tradición? No sabes muy bien lo que es tradición, pero creo que es importante. Y entonces, claro, la pregunta era siempre, en aquella época, ahora menos, pero en aquella época se fue, pero bueno, aparte de la por qué escribes en vasco, eso era la primera, pero también lo de sobre todo dentro del mundo vasco, ¿crees que la literatura vasca se salvará o la lengua vasca? ¿Y cómo? ¿No? Entonces yo, aburrido ya de responder tantas veces a estas preguntas, y una vez en Radio Popular, me acordé de esto toda la vida, dije, la solución de la literatura vasca, dije, facilísimo, dije, la solución es el plagio. O sea, nosotros cogemos obras que sabemos que son obras buenas, oye, con un método de disimulo, etcétera y tal, y con poquito trabajo hacemos. Y eso lo dije como en plan de broma. Pero volví a casa y mi hermano, el segundo, que también hacía poesía y sigue haciendo, me dijo, bueno, pues eso que has dicho no está tan, no me parece, por una vez has dicho algo sensato y tal. Y entonces escribí un cuento, digamos, empleando, o sea, plagiándolo, un cuento de los cuentos de terror de Villiers de L'Isle Adam, que era es un cuento muy bonito, se llama La Esperanza en el original. El cuento es espectacularmente bonito, con un final, es extraordinario el cuento. Y entonces, digamos que hice como una adaptación, un plagio, cambiando nombres, lugares. Y entonces, una vez hecho eso, hice el método para plagiar, ¿no? Y cuando se lo enseñé a este hermano mío que hago referencia, me dijo, pues a mí me parece más original que muchos que has escrito. Bueno, y eso al final se lo debo a mí, lo que tú dices, es decir, de las dificultades de escribir una lengua militar y de todo aquello que decía en el Colegio La Salle, de mens apretata discurre que revienta, ¿no? O sea, es decir, que tienes que discurrir y de repente llegas casi por azar, también esta vez, a la historia del plagio. Y debo decir que en el libro Acoag, la historia del plagio ha tenido muchísima cola, ha traído mucha cola. Y una de las colas ha sido, pues, bueno, lo cuento y acabo, pero estoy diciendo cosas verdaderas, totalmente. Bueno, pues una de las colas que trajo, para que se vea cómo, es que después de publiqué el libro en Holanda, sin ningún éxito, debo decir, pero bueno, lo publiqué en Holanda. Y lo leyó un periodista y me llamó. Y me dijo, oiga, ¿es verdad esto que dice usted, que el cuento del criado de Badá, del que hace usted una variación, que ese es un cuento sufí, que Bonganovich en su película, que Borges en su antología, que no sé qué antología italiana? Y digo, sí, no, eso es así. Bueno, le digo, puedes ver la película de Bonganovich, que es una película, que me acuerdo ahora cuál es, de un asesino. De Texas era, que es un sí, que hay un francotirador. Y entonces Boris Karloff, es un homenaje a Boris Karloff, y lo sacan y le piden a Boris Karloff que cuente el cuento que más miedo le da. Y cuenta del criado del viejo Marca. ¿Saben cuál es este? Bueno, pues, y le digo, efectivamente, eso es así. Y me dice, pues esto va a ser un problema, dice. Esto va a ser un problema porque no sé si usted sabe que el poema nacional holandés es este cuento puesto en forma de poesía. Y es de un poeta del siglo XIX holandés. Y dice, se estudia en todas las escuelas. Y entonces dije, bueno, pues usted sabe, yo no puedo decirle más que es un poema tradicional y que además le digo, no es que esté no de Bonganovich, es que está en una antología italiana casi de comienzos del 20 y está en todas estos sufíes
y tal, o sea, aparte de Borges y aparte de tal. Y bueno, pues, mal, muchas gracias. Y luego sé que hubo una polémica, o bueno, no sé si el periodista lo liquidaron o no sé qué pasó, pero bueno, tuvo problemas con el artículo y con el esto y tal. O sea que es para decir cómo uno llega a un lugar casi empujando, ¿verdad? Empujando, ¿no? No es, ¿cómo es? Dice el verso, no voy hacia la luz, es la oscuridad la que me empuja. O sea, tú vas empujado por la oscuridad, vas llegando a sitios y luego, de repente, esos lugares, como en este caso, clarísimamente un tema que está relacionado con mi preocupación con la tradición y no saber un poco cómo escribir todo eso, de repente tiene esa consecuencia que aparece, o sea, que salta la liebre en Holanda, vamos. Y bueno, entonces, ahora, también debo decir que ahí hay una parte en lo que dices de optimismo y en el sentido de que yo no sé si, por ejemplo, no sé si es, ¿cómo decirlo? Yo sé que la literatura en lengua vasca, probablemente en lengua extranjera, seguirá, ¿no? Seguirá, yo estoy convencido. Lo que no sé, lo que no veo tan fácil es que tenga una resonancia como ha tenido, digamos, en la época que afortunadamente me ha tocado a mí, que es los 80, los 2000, ¿no? Que ha sido una época en ese sentido de apertura. A mí me parece ahora es un momento de cierre de puertas. Tú en ese sentido tú ves al Estado más cerrado hacia la Yo creo que ahora está muchísimo más cerrado. El ambiente, no entiendo muy bien cómo se producen las aperturas y los cierres, ¿no? La ola que sube y baja. No sé de qué depende, pero para mí es evidente que ahora hay un cierre absoluto, cultural, en todos los sentidos. No solo aquí. Bueno, siempre hay un cierre, ¿no? Es decir, que, por decirlo en plan de charla un poco también, ¿no? Para no ponerme demasiado. Uno siempre se pregunta cuando está en países extranjeros y cuando ve a la rapidez con que desaparece la tortilla de patata que ha hecho, se pregunta uno por qué en ese país de repente no asumen en su tradición la tortilla de patata. Pero te das cuenta de que no, efectivamente no asumen. Es decir, al día siguiente se olvidan hasta que viene otro de Bilbao, otro de darles la tortilla de patata, ¿no? Y esto lo digo por las traducciones, por ejemplo. Las traducciones, o sea, por eso digo que hay mucha cerrazón en todas partes. O sea, no es solamente que sea el caso de España, hay cierre en todas partes. La traducción no es plato de buen gusto. En Inglaterra, cosa que conozco muy bien, que un libro traducido se venda más allá de 3.000, 4.000 ejemplares, ya es un caso rarísimo. Puede ser un bestseller si puede haber casos de libros que se traduzcan, ¿sabes? Si van, por decirlo así, dentro del paquete bestselleriano, hay como una autopista bestselleriana de editoriales que son la misma, que están en contacto. Eso es un fenómeno aparte, pero realmente muy marginal. Pero, por ejemplo, antología lo sé perfectamente, antología de los mejores cuentos fantásticos españoles, entonces, desde Gustavo Adolfo Bécquer hasta la actualidad. Una antología que incluso yo en español la leería con gusto, ¿no? Porque es una muy buena selección. Y le pregunté a la traductora y me dijo, bueno, yo creo que andamos por los 2.000 ejemplares. Y me dijo, estoy encantada de la vida, no esperaba vender. O sea, es decir, que la traducción, mucha gente no lee literatura traducida. Nosotros igual sí tenemos más costumbre, afortunadamente, o en Suecia, que mucho es traducido y tal. Pero en Inglaterra, en Estados Unidos, bueno, es rarísimo que lean literatura traducida. Es rarísimo. Bueno, ¿eso a qué viene? Bueno, que siempre es difícil. Pero bueno, en los últimos 20 años, todos los escritores españoles saben que ahora mismo que un libro tuyo se traduzca es casi 10 veces más difícil que hace 20 años. Aparte, dentro del Estado español, bueno, yo no sé ustedes, yo tengo una sensación casi física. Cuando pienso en Madrid, pienso de repente en algo que está lejísimos. 3.000 kilómetros, 4.000 kilómetros. No sé dónde está lejísimos. No tengo, eso lo digo sin ningún ánimo
no tengo un ánimo, en este caso, reivindicativo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando solamente de lo que llaman los ciclistas sensaciones. ¿No? Yo tengo la sensación, todo está como lejos, como... ¿habrá ido algún escritor vasco? Claro, si va un escritor vasco a decir qué guapo es el presidente de gobierno, pues puede ser que le lleven, pero ¿habrá ido algún escritor vasco a Madrid en los últimos 10 años? Yo creo que muy, muy raro, es rarísimo. Las veces que he ido, por ejemplo, siempre ha sido con, digamos, historias diferentes, raras, o sea, de alternativas. No hay. Y hace 15 años, 20 años, el Circo de Bellas Artes, vamos, estaba lleno de gente. Pero como vasco, digo, extremeño a lo mejor, ¿eh? Tampoco los extremeños van, los asturianos supongo que tampoco. O sea, es decir, que hay un cierre que puede ser por motivos económicos, políticos, y luego pienso yo, porque también en las ciudades, me estoy hablando demasiado y voy a acabar, también pienso que las metrópolis antes no estaban, digamos, la masa burocrática, cultural, no se había endurecido, todavía estaba blanda. Ahora ya los lobbies, en fin, las cenas ya están muy consolidadas, entonces no hay nada fuera de... Es más difícil. Bueno, pero déjame ser un poco optimista. Yo creo que, ¿recuerdas en aquellas notas para la definición de la cultura de Eliot que decía que si el galés desaparecía, el escocés desaparecía, el gaélico irlandés desaparecía, quien perdía no era Escocia, ni Gales, ni Irlanda, quien perdía era la metrópoli, era Londres, porque el canal, todo lo que se aportaba a la cultura común, al centro, dejaba de aportarse, ¿no? Quiero decir que en algún momento, hubo un momento efectivamente en los 80, en los 90, donde parecía que culturalmente Cataluña aportaba al País Vasco, incluso Asturias aportó un poco, ¿no? Bueno, yo creo que hay lugares en los que eso es completamente cierto, ¿no? Por ejemplo, Canadá. Para Canadá es muy importante tener una población francófona, importantísimo. Es lo único que los canadienses tienen como algo propio. Es decir, nosotros no somos un país como Estados Unidos, no queremos ser un país como Estados Unidos, queremos ser Canadá, y Canadá, entre su tesoro, su materia, no sé cómo llamarle, lo que llevo yo, ¿no? Mi ofrenda, es que además tenemos una zona francófona. Yo eso se lo he oído decir a muchos canadienses, lo he oído a escritores canadienses, aunque escriban en inglés. Y, por ejemplo, esas escenas que se dieron en Canadá, que son muy de democracia americana, que cuando en Quebec se iba a hacer el referéndum, pues iban muchos anglófonos a Quebec a pedir, por favor, que no se separaran, ¿no? Que los necesitaban. Es decir, entonces yo creo, por ejemplo, para mí en Canadá es donde más claramente he visto que las dos comunidades, tanto la francófona como la anglófona, están muy interesadas en que se mantengan las dos. En los periódicos anglófonos incluso siempre había cada semana un artículo, claro, porque allí la francofonía también va bajando, o sea, poco a poco, es una sensación un poco de va perdiendo peso, ¿no? Es algo... pero he visto que allí efectivamente hay... Creo que en España también eso se produjo en los 80 para mí con mucha claridad, ¿no? Hubo una apertura y a mí me parece que es muy lícita la opinión, más de lícita me parece como bien estructurada la opinión de que este país, o sea, se llama España, si algo tiene realmente maravilloso es la variedad. Es decir, es un lugar lleno de... A mí me encanta en ese sentido. Es decir, que tú hagas, hoy lo he dicho y parece una tontería, pero bueno, que vayas y hagas 100 kilómetros y las pastas ya cambian, ¿no? Es así. Y la comida, y el acento, y la gente, y el paisaje, claro, no es eso lo mismo que, por ejemplo, ir en coche de Atlanta a New Orleans, que es un viaje que hicimos mi mujer y yo, y mi mujer constantemente se acordaba de un poema que le habían leído en el colegio, una monja, que era un poema que decía pinos, 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 ¿no? Entonces, claro, no es ese... Yo creo que hay una gran amenidad en este país, siempre lo he pensado, siempre hay una gran amenidad. Vuelvo a lo de la experiencia, no solo lo he pensado, yo he vivido en Palencia, he vivido en Burgos,
he vivido en Cáceres, en la provincia de Cáceres, en Viandar de la Vera. O sea, he vivido en Collbató, en la provincia de Barcelona, no sé, conozco muy bien, creo, muchos sitios de España. He vivido en parte en Madrid, parte en Barcelona. Entonces, para mí la gracia está siempre en la extraordinaria variedad del país, ¿no? Entonces, yo creo que hubo un momento en que eso era como dentro de las ideologías generales, estaba ese elemento. Yo creo que los 80 fueron en ese sentido y las reuniones de Berines, organizadas por la Universidad de Salamanca, bueno, pues ahí va, por primera vez de repente veías un escritor, vaya, un escritor asturiano, o un escritor incluso catalán, nunca había visto ninguno. Y bueno, pues esto empezó en los 80. Ahora hay un retroceso evidente. Por muchas razones hay un retroceso evidente. Bueno, la literatura tiene mucho que decir en eso, ¿no? Porque el conocimiento del otro, el hacerse entender con el otro es importante, ¿no? Es la misión, de alguna manera, de la literatura, ¿no? Quien lee un libro, quien lee, por ejemplo, Oba Bakoak, no solo lee un magnífico libro de relatos, una magnífica novela, una magnífica colección de estampas o de poesía, que lo podríamos llamar de todas las maneras, pero también lee un documento de civilización, entiende mejor lo que es el País Vasco, ¿no? Entiende mejor al otro. Bueno, es una, ¿cómo decirlo? Ya sé que hoy piensas que soy muy optimista, pero... Es difícil. Yo creo que la grandeza de la literatura, de lo que llamamos literatura, de lo que se ha escrito, es que siempre habla de casos particulares. Parece una contradicción, pero contra los discursos que generalizan, es decir, que toman muchos particulares y los deshacen en algo general. Claro, algo es normal que esto se haga, digamos, por ejemplo, es evidente, ¿no? En términos administrativos, ¿no? Tiene que haber una generalización de las normas. Pero claro, hablando de lo que es la vida y de lo que es vivir y de las experiencias humanas, lo único fundamental, de lo único que podemos aprender es de lo particular. O sea, es decir, yo puedo aprender de una encuesta sobre lo que es tener peritonitis, ¿no? Por ejemplo. Pero otra cosa muy diferente es que lo pase mi hija y lo vea todos los días y luego escriba sobre ello y lea sobre ello. Y supongo yo que cuando yo escriba, como que algún día lo haré, sobre esa experiencia, otra persona lo verá como, ¿no? Como un particular y lo llevará a su propio particular. Yo en esto no transijo. No creo que la literatura sea nada más que una relación entre particulares y particularidades, ¿no? De modo que lo que uno, cuando escribe un libro, en realidad uno va completándolo, ¿no? O sea, es decir, nadie lee un libro, no hay nada en principio objetivo en el sentido de que podría decir en sociología o en economía, no hay nada que sea objetivo, hay algo que tú vas completando, tú vas leyendo y tú vas llevándolo a tu propia experiencia particular. Una vez escribí un texto que yo creo que es la grandeza de la literatura, lo pienso de verdad. Escribí un texto que se llama ¿Qué voz tenía Don Quijote? ¿Qué voz tenía Don Quijote? No sé, no sabemos qué voz tenía Don Quijote. Tú lees el libro y sí, te pueden decir o puede decir que qué aspecto tenía, sí, que era largo, que tenía. Bueno, ya, pero hasta que lo has visto en el cine o en las ilustraciones de Gustave Doré, tú no te has hecho una idea de cómo era Don Quijote, Sancho y tal. Entonces, ¿qué has hecho? ¿Cómo lo has leído? Pues tú lo has llevado a tu propio sistema y tú de alguna manera, que yo no sabría decir neurológicamente cómo se produce, tú de alguna manera tú lees y te parece estar dentro de esa realidad, pero tú no sabes cuál es la voz de Don Quijote, ni sabes cómo es, ni... Me parece... bueno, y se da nada más, bueno, hablando de Quijote se producen cosas curiosísimas, como que, por ejemplo, en el Quijote, Sancho Panza es un tipo con las... es Sancho Calzas, tiene las patas muy largas, como dice, esta es tripa bombada, pero tal. Pero ¿qué pasa? Que el ilustrador cogió y pasó de las patas largas y entonces ya queda otra imagen, pero me refiero que uno va completando, y esa es la completando, yo no sé cómo, es como si fuera la literatura, los casos particulares están en suspensión, es como motas de polvo en suspensión, y uno va entendiendo, yo no sé cómo, vamos viajando por dentro de los libros, así que efectivamente se aprende sobre la vida, se aprende muchísimo, se aprende los detalles, se aprende sobre tu propia vida,
pero se aprende de uno en uno. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, o Babcock, si lo lee, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puede ver? Bueno, pues yo, vamos a ver, cuando yo leía a Baroja y leía los cuentos vascos me gustaban mucho, pero no me parecía que tuviera nada que ver con lo que yo conocía, con la experiencia personal de la gente que yo conocía. Los pastores que yo conocía no eran como los que él decía, y los campesinos tampoco, y los contrabandistas tampoco. No quiero decir que fueran mejores, muchas veces eran peores, casi siempre eran peores que los de Baroja. Pero entonces, cuando uno entra ahí, tú colocas, por ejemplo, bueno, colocas es una forma de hablar, pero yo, no sé, en el cuento de la maestra, pues un niño, un chaval joven que quiere ser luchador de lucha libre y su héroe son los luchadores de lucha libre, Ochoa, tal. Bueno, yo estoy hablando de algo que he palpado, que conozco bien porque era el que estaba a mi lado. Y por lo tanto ese detalle a otra persona, quizá por alguna asociación que haga, le puede servir para entender o reafirmarse en lo que piensa. Siempre, como llego a este punto, cuento algo que no debería contar. No debería contar porque puede parecer una crítica, que lo es, pero que es una crítica dentro de que la obra es muy interesante. Me estoy refiriendo a Medem. La obra de Medem, ¿cómo se llama? La Vacas. ¿No? Igual lo habéis visto. Bueno, yo, película, no le quito nada, ¿eh? No le quito nada más que una sola cosa. Y es que cuando la ve una persona como yo, comprende que es una visión imposible. O sea que la película es falsa, absolutamente. Puede que a una persona, aquello de, en otra película se decía, ¿no? Que puedes engañar una vez a muchos chinos, puedes engañar muchas veces a un chino, pero muchas veces a muchos chinos no. Bueno, ¿qué pasa en la película de Vacas? Que aparece una apuesta. Y en la apuesta, el entrenamiento de la apuesta. Y resulta que en la película se entrenan cara con cara, viéndose. Bueno, una persona que haya vivido dentro de ese lugar, dentro de esa realidad, sabe que eso es imposible. Nunca, jamás. A ver si me entendéis. No quiero decir, no estoy hablando en este momento de que sea más exacto, que sea mejor documento, bueno, lo sería, pero es que además es que la poesía está precisamente en la exactitud de cómo sucede. ¿Sabéis cómo sucede? Yo lo conté en un cuento, porque yo lo he vivido de niño, eso. Cuando hay una apuesta de levantadores de piedra, por supuesto es algo muy dramático, muchísimo, como un gran combate de boxeo, y se juega muchísimo. Se juegan casas, se juegan dinero, se juega el prestigio. Y hay en el ambiente, cuando se hacía una apuesta, todavía se hace en el ambiente, hay algo de electricidad, hay algo diferente, todo, bueno, y además nunca se sabe qué gente apoya a uno, qué gente apoya a otro. Lo que se sabe es que ponen dinero, que pagan. ¿Y qué se hace cuando hay una apuesta? Pues una apuesta de levantamiento, pues se esconde al que va a levantar. Al levantador de piedras se le esconde, se le lleva a algún lugar desconocido. Entonces se lleva a un lugar desconocido para que entrene sin que nadie sepa cómo entrena. Pero claro, ellos saben que puede haber espías, porque si se sabe para las apuestas, claro, si sabes cuántas veces se levanta la piedra de 125 kilos en 10 minutos, tú puedes luego calcular cómo va a hacer el tuyo, puedes jugar, puedes hacer la contrapuesta, puedes ir a jugar a la baja, puedes jugar a la alta. Entonces, no se debe saber tampoco cuántos. Y hay que evitar por todos los modos de que eso se sepa. ¿Qué se hace? Bueno, pues el entrenamiento se hace siempre con dos levantadores de piedra. Uno da el golpe real y el otro da el golpe falso. De modo que si, como nosotros, los niños de esa época, que íbamos siempre buscando dónde está el arrijososa ya inundado, dónde está el levantador de piedras, ¿no? Entonces, al final alguien decía, está en tal caserío. Íbamos de noche, entonces, con reloj, a ver cuántas veces se levanta. Entonces, ¿qué ocurría? Que no oíamos tuc, 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 sino que oíamos tuc, 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 tuc. Y era imposible saber cuántas veces. De modo que eso, para mí, está, si hay algo de poesía en lo real, esa es la poesía de lo real. Claro, si tú
porque tienes una idea de carlistas y liberales, enemigos sempiternos, etcétera, 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 bueno, que es para mí es turístico. Bueno, entonces, claro, tú puedes colocar los contendientes uno frente a otro, etcétera y tal, pero eso, claro, sirve para quien jamás en su vida... pero no está bien, porque no respetas la recta poética que tiene lo real, ¿no? Eso dicho, que es una crítica, claro, pero bueno, hay películas de Julio Medem que son extraordinarias y tienen un arte en el montaje como pocos, etcétera, etcétera, pero llegó a esa realidad un poco por la esquina, no llegó por el centro, ¿no? Esto de... Ay, perdona. No, tú, yo prefiero escucharte. Bueno, no, pero no quiero porque igual me voy por aquí, por allá y tal, pero bueno, un poco... Es que de verdad, cuanto más tiempo pasa, y si no lo he hecho yo a lo largo, porque seguro que no lo he hecho en muchos libros, igual a veces no conocía lo real y entonces pegaba saltos retóricos y de eso me arrepiento. Pero le doy cada vez más importancia a lo que es, le llamo eso, la línea de poética de lo real, ¿no? Y bueno, entonces cuento una pequeña anécdota que hoy con Richie Gembarena, que me ha acompañado, le he contado. Os cuento en 3 minutos para que veáis cómo se trastoca en la publicidad. El gobierno vasco acaba de hacer o montar una campaña a favor de la lengua, como no. Bueno, esto son como las rebajas de enero, llega siempre una campaña a favor de la llega siempre. Entonces hace una campaña, entonces eligen un pájaro para, digamos, simbolizar, ¿no? Bueno, entonces, claro, yo, la verdad, no acababa, hasta que me han preguntado qué pienso de ello, no caía, ¿de qué piensas del petirrojo? No sabía a qué se referían. ¿Y qué pasa? Y ahora os cuento. Resulta que las imágenes de ese anuncio que se está dando constantemente, primero aparecen los estorninos, a la Xoxuac, aparecen bandadas de estorninos volando, imagen preciosa, ¿no? Y luego resulta que de los estorninos pasamos a un petirrojo. Pero claro, toda persona, vamos, que haya paseado no digo que haya nacido en el monte, digo que haya paseado alguna vez por el monte, sabe que el petirrojo es un pájaro. Ahora, el lema es que la lengua es de todos y entre todos debemos hacerlo, como esa bandada enorme, pero claro, son estorninos, no son... Y claro, todo el mundo sabe que el petirrojo es un pájaro solitario en extremo y además, en cuanto puede, en cuanto hay un poco de calor, se va al monte y escapa y solo baja cuando hay mucho frío, que irremediablemente debe bajar. Bueno, eso por una parte. Ya estamos ya en un falseamiento, en una mala aproximación a lo real. Pero es que además luego los publicistas han decidido hacer el pájaro como redondo, con una E del euskera, la manchita roja y todo esto. Y claro, y uno que también si ha ido alguna vez al monte tal, sabe que un pájaro se pone redondo solamente cuando va a dormir, si hace frío y si no cuando está muy enfermo y se va a morir. De modo que claro, te dan ganas de escribir un artículo en cachondeo, claro. Pero claro, al final dices, ¿para qué? Ya vendrá la próxima campaña, entonces ya veremos, ¿no? Claro, porque les dirías, bueno, sin querer, igual estáis dando en el clavo, ¿no? Porque claro, pero indica un poco ese falsamiento, esa falta de respeto poético, de respeto a lo real. Perdona, lo real no es tan sencillo como os dicen estos publicistas, que da lo mismo hacer un círculo que hacer un cuadrado, o sea, les da lo mismo. Y bueno, pues eso es un poco lo que... No sé por dónde me he ido aquí, pero... Bueno, pues mira, yendo, vamos viajando. Y hay una pregunta que te quería hacer y que hablamos un poco antes, ¿no? Buena parte de la mejor poesía europea sucede en el viaje, en el trayecto, en la ida hacia un sitio, en la búsqueda de un destino. Sucede de paso, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo. Yo creo que tiene que ver con la debilidad, quizá, ¿no? No estoy muy seguro. Yo, por propia experiencia, cuando uno está en su lugar, con la gente de siempre, está en su casa, ¿no? ¿Os acordáis aquella novela
Hubo una novela, leí hace mucho tiempo, no sé ni quién era, una novela francesa. Un hombre decide marcharse de casa y irse a vivir a casa de su amante, ¿no? Y entonces sale de noche de la casa de su mujer y va a la casa del amante. Pues llega al portal y no acostumbra ir de noche, no encuentra el interruptor de la luz, ¿no? Luego no encuentra el ascensor, entonces le cuesta un montón dejar hasta el descansillo, luego no encuentra el timbre, y entonces decide volver a casa porque al sitio de siempre, con la gente de siempre, etc. Es decir, lo extraño te provoca desvalimiento, lo extraño es mucho más débil, estás mucho más abajo, ¿no? En todos los sentidos, cuando además, por ejemplo, claro, hablas un precario inglés, yo puedo expresarme, puedo leer en inglés, pero claro, si estoy con dos Nevadans que están hablando sus cosas, pues no entiendo nada de lo que están diciendo. Entonces, la lengua, por ejemplo, es fundamental, estás como fuera. Entonces, a mí me da la sensación de que el viaje realmente y literalmente te descoloca. Y en ese descolocamiento, digamos, nace un poco la necesidad de expresarte, ¿no? Además estás normalmente más solo que cuando estás en casa. Entonces, bueno, me parece que tiene que ver primero con eso. Tiene que ver luego también con, digamos, lo que ofrece el nuevo lugar, ¿no? Los nuevos lugares ofrecen algo siempre, ¿no? No quiero cansaros con anécdotas, sí, pero también, bueno, a lo mejor también es menos formal, ¿no? Bueno, yo primera experiencia que hice antes de irme a Nevada, la primera experiencia de trastoque fue irme a un pueblo de Castilla, de Palencia, que se llamaba Villamediana del Cerrato. Yo fui a Villamediana del Cerrato por el nombre, porque me acordaba de la historia del conde de Villamediana, que era el burlador y que tenía amores con la reina. Entonces yo sabía que tenía una historia con Villamediana y elegí. Y llamé por teléfono, me dijeron que había habido un monje trapense que se había salido y que había vivido en esa casa y que ahora se había marchado. Entonces yo fui a vivir a la casa que había ocupado el monje trapense, ¿no? Y estuve 9 meses ahí siguiendo una teoría, debo decirlo, una teoría que en aquella época en la facultad llamábamos situacionista, ¿no? Era que tú te colocas en una situación que es diferente y a ver qué ocurre, ¿no? Bueno, primero la sensación de que tú eres un extranjero, estás debilitado, estás solo, hay que acostumbrarse a la casa, al lugar, etc. Pero luego está, insisto, lo que el lugar te ofrece, ¿no? Y puedo contar el primer regalo del lugar de Villamediana del Cerrato. No estoy hablando de Brooklyn, estoy hablando de Villamediana del Cerrato. Entonces, llovía, como hoy aquí, y lloví durante 3 días, ¿no? Y al tercer día pues escampó y entonces yo salí, vivía en la parte alta del pueblo, que es donde estaban las bodegas, también la parte pobre, y vivía ahí. Y entonces subían por la calle, subían 3 ancianos. Y claro, ellos se sorprendió muchísimo al verme. Y entonces lo primero me preguntaron, ¿es usted forastero? Así, ¿es usted forastero? Digo, pues sí, esto, Y entonces yo, a ver a qué había venido, entonces yo ya llevaba una historia, dije que era periodista y que venía a hacer un reportaje sobre Castilla, porque si no vas con una historia te la endilgan. Entonces, abrevio la anécdota, pero es bonita la anécdota, me parece, ¿no? Bueno, la anécdota es que uno de ellos se puso a decirme, bueno, ha hecho usted muy bien en venir a Villamediana, dice, porque aquí hay mucho, dijo, aquí hay mucho. Bueno, y tenía su razón, seguro, aunque claro, no había nada, ¿no? Casas de adobe. Y entonces le dije, sí, le digo, ¿y qué hay? No sé si esto lo conté en Obabaco, no sé si al final lo conté. Entonces me dijo, aquí hay una estatua de Trajano. ¿Ah, sí? Le digo, sí. Me dice, ecuestre. Digo, no fastidie. Dice, de oro macizo. Y le dije, ¿así? Y digo, ¿y dónde está? Y me dijo literalmente, no lo sé, la Diputación anda en ello. De modo que delante de mí
se estaba produciendo, claro, porque luego, claro, tú vas a los sitios con unas lecturas y, claro, de repente delante de mí se estaba produciendo el milagro, vamos, que yo había leído en los libros, por ejemplo, de Mircea Eliade y tal, que es la creencia en los tesoros, que luego, bueno, Cunqueiro y demás, ¿no? La creencia en los tesoros, o sea, en la cultura popular siempre hay historias con tesoros. Y claro, de repente me encuentro con una historia, pues una variante que es la estatua nada menos que de Trajano, que ecuestre de oro macizo, ¿no? Bueno, entonces es eso, ¿no? Lo del lugar, que además de que tú estás más descolocado, claro, es lo que te ofrece el lugar. A Nevada, cuando yo fui a Nevada, que fui casi por azar, porque quien iba a ir no pudo, y entonces buscaron a alguien y fuimos, la familia. Bueno, yo no sabía que era el año de elecciones y estaban, digamos, haciendo campaña a ver quién iba a ser el candidato demócrata y quién iba a ser el candidato republicano. Yo no lo sabía. Y claro, cuando supe o me dijeron, bueno, debes ir, va a haber no dicen meeting, es una reunión en el casino, tal, abajo, va a haber y tal, y va a venir el senador de, creo que Illinois, no me acuerdo, que va a optar por la presidencia, tal, Obama. Jamás en mi vida había oído hablar de Obama. Y digo, sí, es un candidato negro. Y tal. Ah, sí, pues, ¿tienes idea? Bueno, entonces dice, ¿y cuándo es? Pues tal día. Entonces, digamos, el lugar te ofrece ese regalo, ese presente. Entonces, tú vas a esa reunión de Obama y vas en una época, que lo digo y es verdad, en un momento en que todavía Obama no tiene seguridad. No hay seguridad. Entrabas allí sin que te casearan, ni pasaban por metales, ni por nada la primera vez. 2 meses después, cuando ya se empezó a ver que iba a ser, ya entrar al segundo meeting que fui, ya había que pasar por metales, había que tal, pero la primera vez que fui, y recuerdo el comentario de los organizadores, dijo, habría más gente de lo que pensábamos, dijo, ¿no? Fíjate tú dónde estábamos, ¿no? Entonces, yo tengo esa experiencia, la experiencia de haber visto a Obama, y luego vi a Hillary Clinton. Bueno, no quiero coger fama de historietas, pero es que luego el azar, es que si uno se pone a disposición del azar, casi siempre el azar lo premia. Es así. Y bueno, ya que fuimos a lo de Obama, fuimos a lo de Hillary Clinton. Entonces entramos al sitio y pensaron, aquí tenemos una típica familia americana, padre, madre y 2 hijas. Y entonces nos dijeron, oiga, ¿quieren ponerse detrás en el coro? Y nos pusimos en el coro. Y yo me tocó, y luego me llegó tarde, Hillary Clinton, tal. Entonces tocó ahí, o sea, podía tocar el carrao si quería, ¿no? Y bueno, entonces es una suerte, porque además estás viendo perfectamente bien cómo, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los guardaespaldas, cómo sudaban. O sea, esos guardaespaldas, uno de ellos miraba hacia nosotros, claro. Y entonces los demás hacia el público. Entonces el guardaespaldas, que era un tipo, que ahí los guardaespaldas son como si fueran 2, tremendo. Entonces, recuerdo muy bien el brillo del sudor de este hombre y tal. Bueno, luego Hillary Clinton, tanto Hillary Clinton como Obama hablan extraordinariamente bien. Y infunde respeto porque da toda la sensación de que es gente seria y preparada, ¿eh? Esto lo debo decir. No es lo mismo que un debate de la sexta. Con perdón. Pero bueno, eso es, ¿no? El lugar, el viaje te ofrece eso, no has estado, ¿no? Y bueno, tú conoces aquello que escribió Humboldt, bueno, que escribió Goethe cuando lo escribió. A ver, que Humboldt escribió a Goethe y le envió la información de cuando había visto, pues no, lo que había visto en sus viajes en Sudamérica y todo eso. Y aquello que dijo Goethe de nadie que haya paseado bajo las palmeras vuelve indemne, ¿no? Es decir, si uno va a un lugar, palmeras en este caso, o en el caso de Goethe, pero diferente, uno vuelve cambiado. La experiencia siempre, no sé, te ayuda
algo que es extraordinario, que es aprender, la sensación de que vas aprendiendo cosas, ¿no? Vas entendiendo cosas, ¿no? Yo creo que en los Estados Unidos el extrañamiento se multiplica, ¿no? Porque de alguna manera toda la cultura pop, el cine, la literatura, nos hacen turbadoramente cercanas muchas imágenes, ¿no? Recuerdo allí decir, bueno, esto es la primera vez que lo veo, estoy extrañado, estoy en un país extranjero, pero esto yo ya lo he visto, hay un sentimiento de déjà vu, de alguna manera, ¿no? Bueno, eso pasa concretamente, claro, dices, ¿está lejos de Estados Unidos? Bueno, pues no, mentalmente no lo está porque tú hablas de la cultura pop, pero piensa en indios y vaqueros, claro. Piensa en las películas del oeste, claro, cuando vas a Reno, en Reno vas a Virginia City, que está allí, claro, entras en Virginia City, claro, eso ya lo has visto en las películas, la calle esa central con las aceras, bueno, de todo de madera, etcétera y tal. Y entonces, y además, se da la circunstancia de que dentro de, por ejemplo, en Estados Unidos, toda la gente que se va jubilando vuelve a su sueño, que es el sueño para, no sé si en todo Estados Unidos, pero en gran parte el sueño es ser cowboys. Este es el gran sueño. Y entonces vuelven a ese pasado de cowboys. Y entonces es como una cultura camp, una cultura, como decir, como con las motos que sustituyen a los caballos. Y entonces tú vas a Virginia City y está lleno de esos motoristas y van vestidos con sus botas de caña, etcétera y tal. Y bueno, entonces la sensación es de que, bueno, los cómics aquellos que leíamos de Opalon Cassidy, de Red Rider, y, bueno, pues de repente están ahí, o las películas, ¿no? Pero ahí no es un fenómeno de que aquello sea de esa manera. No, es que aquello es de la manera que tú viste en las películas. Es como en las películas. Es que imita, en ese sentido, bueno, la mejor, me parece, reflexión sobre el arte es lo de Oscar Wilde, de que la naturaleza imita el arte. A mí me parece que esa es la gran frase, clave, una frase que hay que pensar mucho. Claro, y digo esto porque a principio te parece que eso va a ser así, que han siempre vivido así. Y no es para nada. El traje de vaquero, por ejemplo, se hace a partir de las primeras películas. O sea, lo que hemos visto es una creación. Pasa que luego ya todo el mundo se viste de vaquero de esa manera. Una vez, y a cabo, fuimos al norte de... A todo esto, ahí también tuvimos mucha suerte, porque hay muchos vasco-americanos. Te voy a preguntar yo por ellos ahora. Y donde hay un vasco, hay siempre más vascos. Y entonces, claro, te adoptan un poco y entonces, claro, es maravilloso en ese sentido porque te llevan a sitios que tú, de motu propio, no irías. Entonces nos llevaron a un sitio que se llama Surprise Valley, que está al norte de... Y entonces nos dijo, vamos a ver aquí a un rancho, que está, como ya veréis, con caballos y tal, es un rancho. Y fuimos. Entonces conocí y abrimos y tal. Y entonces, de frente con la puerta, había una no sé cómo se llama esto, las editoriales que ponen, tiene un nombre, pero es como esculturas de papel. Columnas. Tiene un nombre, le llaman un nombre comercial, que no sé cómo es, pero es como eso, la imagen de un escritor o de un libro en cartón. Bueno, eso. Pues algo así de John Wayne. O sea, estaba en el lugar central de la casa, un John Wayne de casi 2,5 metros, o sea, más alto, y estaba allí John Wayne. Entonces le preguntamos, ¿no? Oye, ¿por qué cómo tiene aquí a John Wayne? A ver qué... Y dijo, bueno, es que para nosotros es muy importante. Claro, es muy importante porque les devuelve una imagen y una personalidad y una forma de ser y un carácter de nobleza, de tal, que es súper importante para muchos. Claro, luego le pregunté al vasco, ¿y este hombre esto es ranchero? Dice, no, dice, este es abogado en Reno. O sea, es un abogado que en su sueño, en su... es legítimo absolutamente. Pero me refiero que te encuentras con un mundo que también estaba aquí. Una representación que también tú has vivido. Tú has jugado a indios y vaqueros en tu pueblo. Bueno, pues allí también. Y bueno, y eso todo en tu cabeza, pues no sé, se va mezclando. Y bueno... Y ya me dices que allí conociste a vascos en Nevada hay una comunidad vascohablante, hay gente que todavía conserva el euskera,
pero Bueno, el rasgo comunitario fundamental es el baile. Ajá. Es decir, todas las comunidades que hay en Estados Unidos, incluida la china, parece, se puede decir, y desde luego polacos, rusos, y desde luego en los vascos es clarísimo, lo identitario es el baile. Lo que los reúne es el baile, y lo que hace comunidad es el baile. Hay gente que habla vasco, hay gente que habla vasco-inglés, curiosísimo, y tal, pero digamos que la relación y la comunidad es el baile, y se reconocen por los bailes. Eso es. Hay bailes en todos los sitios. No sé cómo vamos de tiempo, no me doy perfecta cuenta. Tal vez sería el momento de que leyeses algunos poemas que tenías interés. Bueno, pero igual no, igual uno haya por ahí, pero para detalle luego si queréis abrimos... Y abrimos uno. No sé, como queráis. Pero bueno, para rematar lo del baile, es que en sitios como Estados Unidos, que en estos viajes, cosas que aprendes, ¿no? Bueno, pues aprendes que lo identitario, por ejemplo, lo identitario es una forma de hacer comunidad. O sea, es decir, tú estás en Estados Unidos, ya sé que las películas muestran siempre un Nueva York lleno de gente, pero es que en Estados Unidos, tú sabes, no hay nadie, es un desierto absoluto, es así, ¿no? Es un sitio solitario en extremo, pero en extremo, o sea, es decir, que te puedes recorrer pues miles de kilómetros y apenas ves gente y tal. Entonces tampoco hay calle, tampoco hay comunidad, tampoco hay plaza mayor, etcétera. Entonces la gente tiene una necesidad de comunidad que es algo, se nota inmediatamente, ¿no? Y son de una cultura además como muy solidaria, bueno, entonces los bailes es una excusa. Alrededor del baile se juntan, y todos son los vascos, pero luego tú vas a los vascos, tú vas a Boise, ves a los que están bailando, la mitad son irlandeses, polacos, rusos, es decir, pero es una forma de crear una comunidad, eso es, ¿no? Lo identitario tiene ese lado de crear comunidad, ¿no? Supongo que hay también comunidades gays, por ejemplo. Por ejemplo, yo cuando estuve en Atlanta, me di cuenta que Atlanta era la ciudad a la que viajaban todos los gays después de San Francisco, ¿no? Esto yo creo siguiendo a William Burroughs, que decía que para 4 días que vamos a vivir, en vez de vivir en el infierno es mejor vivir en el gueto, ¿no? Entonces, de San Francisco, y luego los homosexuales, toda la comunidad gay iba a Atlanta, pero no van a Reno, ¿entiendes? Se juntan donde haya comunidad, donde lo identitario les pueda servir para vivir en comunidad, claro. O sea que todo eso va unido. No sé qué poema leer. Bueno, a ver. Bueno, leo lo de los poemas para que no sea solo, por decirlo así, solo hablar. A ver, no sé. Estoy buscando uno breve. No he leído La vida según Adán, ¿no? Voy a leer La vida según Adán. En vasco empieza Caixotu zen Adán. Empieza así. Y en castellano es, bueno, asturiano no lo sé. La vida según Adán. Enfermó Adán el primer invierno después de su salida del paraíso y asustado con los síntomas, la tos, la fiebre, el dolor de cabeza, se echó a llorar igual que años más tarde lo haría María Magdalena. Y dirigiéndose a Eva, no sé qué me ocurre, gritó, tengo miedo, amor mío, ven aquí, creo que ha llegado la hora de mi muerte. Eva se sorprendió mucho al oír aquellas palabras, amor, miedo, muerte, y le pareció que pertenecían a una lengua extraña, ajena al paradisiaqués, y anduvo con ellas en la boca, masticándolas como pepitas, como raíces, hasta que creyó, amor, miedo, muerte, comprender enteramente su sentido. Para entonces Adán ya se había repuesto y volvía a sentirse feliz, o casi. Fue solo aquel hecho extraparadisíaco, el primero de una larga serie, de modo que Adán y Eva siguieron, por así decir, recibiendo clases intensivas de la lengua que decía amor, miedo, muerte, aprendiendo palabras como cansancio, sudor, carcajada, canción, caricia o cárcel. A medida que crecía su vocabulario, las arrugas de su piel aumentaban. La hora de la muerte, la verdadera, le llegó a Adán siendo ya muy viejo y quiso entonces transmitir a Eva lo que había aprendido, su última verdad. ¿Sabes, Eva?, le dijo, la pérdida del paraíso no fue en realidad una desgracia.
a pesar de los trabajos, a pesar de lo del pobre Abel y todos los demás conflictos, hemos conocido lo único que, noblemente hablando, puede llamarse vida. Sobre la tumba de Adán se derramaron lágrimas corrientes de agua y sal que cayeron a tierra y no criaron jacintos, ni rosas, ni flores de ninguna clase. Y de todos ellos fue Caín el que paradójicamente con más desgarro lloró. Luego Eva recordó con cariño el susto de Adán cuando su primera gripe y todos se calmaron y se fueron y tomaron algo y comieron un bollo. Bueno, también ha aparecido el tema de la lengua, no recordaba, ¿no? Otra vez aquí es el tema de la lengua, aprender el diccionario, bueno, en este caso la lengua del paradisiaqués. Bueno. Pues si quieren hacer ustedes alguna pregunta, pues creo que ya es el momento. Me indicáis la hora y la hora que convenga parar. Pues si te parece, fíjate yo una última pregunta. Muy bien. Bueno, hablamos del viaje en Días de Nevada, a mí me interesó mucho, tú me hablabas de la identidad de los vascos allí a través del baile, pero también cómo descubres tú tu propia identidad allí, ¿no? Que creo que es importante. ¿Conoces otro Euskadi, otro País Vasco? Bueno, para mí fue, claro, el viaje es siempre, aparte de un viaje espacial, es siempre un viaje en el tiempo. A veces es sutil, si uno va de aquí a, no sé, a Burdeos, quizá el tiempo sea más o menos el mismo. Pero, por ejemplo, cuando yo fui a Reno, a Nevada, y vi la comunidad vasca, claro, es un poco raro pensarlo, pero es una comunidad vasca que no ha conocido ni la guerra civil ni ETA. La mayor parte de ellos. Hay algunos que han conocido la guerra civil. Y hay un cuento precioso de un escritor americano sobre un pastor que ha ido allí después de la guerra civil, y hay un diálogo extraordinario. Cuando le dice el pastor, cuando le pregunta el escritor, ¿cómo puedes vivir aquí en estos yermos de Montana con el frío que hace? Entonces le dice, yo acabo de venir de la guerra civil española, he venido de tal pueblo, me ha pasado esta vacación. Entonces, lo que le ha pasado en la guerra, y entonces, bueno, el cuento es, el diálogo es extraordinario. Es un escritor conocido y ahora no me viene a la cabeza. Bueno, entonces, la mayoría no han vivido en la guerra civil. Bueno, muchos son vasco-franceses en ese sentido, o sea que igual han podido vivir la Segunda Guerra Mundial, pero y desde luego no han vivido lo de ETA. Además, no sé si sabéis, probablemente no, porque es una historia de estas esquinadas que tampoco se ha contado mucho, de la que los vascos no deben estar muy orgullosos, pero es que cuando, en la época en que, bueno, los americanos empezaron a venir, cuando hubo allí un movimiento a favor de la lengua, porque claro, allí, no sé si sabéis que, por ejemplo, en Idaho, es decir, el gobernador, el alcalde, estos son, a Obama le reciben al grito de Gora Obama, o sea, que quiero decir, son de origen vasco todos, de familia vasca, etc. Bueno, entonces se crea un movimiento y empiezan a venir americanos a estudiar euskera, que inmediatamente los vascos del momento, entre los que probablemente estaba yo, o sea, es decir, que los revolucionarios, los 70, los de las pancartas de esa época, que también habría mucho que hablar, bueno, un poco brutos, empezaron a decir que eran de la CIA. Evidentemente la CIA estaba interesadísima en saber qué pasaba con los vascos y entonces eran todos de la CIA. Entonces eso fue realmente ¿cómo se dice? Fue una quiebra. Hubo una quiebra y los vascoamericanos se dolieron mucho y se retiraron y bueno, y entre ellos, bueno, o sea, había gente, digamos, de cierta importancia, bueno, en fin, política ahora mismo, incluso creo que ahora no sé qué es en California, no sé si es su gobernador, estas familias que, bueno, que tenían su importancia y, bueno, total,
que ha pasado el tiempo afortunadamente y eso, digamos, hay algo que ya eso se ha olvidado también. Por otro lado, las comunidades vascas, ahí dicen los vascos, pero claro, los vizcaínos no se entendían con los abortanos. Y entonces les ha costado hacer una sola comunidad. Por otro lado, la lengua vasca era fortísima en ese lugar, de tal forma que en San Francisco salía un periódico, o sea, un semanal en lengua vasca. Todas las semanas salía, durante 5 o 6 años, salió en lengua vasca en San Francisco, ¿no? Y en, no sé, o sea, es decir, que había una gran presencia y tal. Para mí, volver allí ahora, cuando digamos todas esas aguas están más o menos calmadas y tal, ha sido volver un poco a mi infancia. O sea, de repente me parecía que los vascos de allí eran como los vascos de la época de mi abuelo. O sea, me recordaban a mi abuelo, a mi abuela, a la gente mayor de mi pueblo. Es decir, la gente, los vascos de antes, los vascos un poco de que digamos, que han pasado la literatura en el registro romántico, ¿no? Los vascos de Baroja, quizá, ¿no? Que eran como los vascos de Baroja, un poco, por ejemplo, esto no es una broma, aunque también es también una broma. Mi mujer solía decir, claro, ahora entiendo, al venir aquí, porque dicen los vascos somos alegres. Claro, es que allí los vascos son alegres. Y bailan y cantan. No sé qué, claro, tú vas a Guipúzcoa en el año 85, lo único, o en el 78, lo menos que piensas que los vascos son alegres. Vamos, o sea, es lo más triste del mundo, ¿no? Entonces, me refiero que de repente el ambiente era más claro, era más luminoso y la gente, y los vascos en Estados Unidos, su fama, su gran esto, son aparte de que son solitarios y pueden vivir en el monte, no sé qué, aparte que son gente que está siempre pues cantando, bailando, no sé qué, y ellos hacen honor a la fama y en cualquier sitio que estén, pues siempre son los que más cantan, los que más bailan y tal. Y bueno, entonces ha sido un poco para mí volver, para mí fue una reconciliación, sinceramente, ¿no? Bueno, otra vez un poco estar contento de ser vasco, cosa que, por ejemplo, en los 70, los 80 no me resultaba tan fácil, ¿no? Y allí, pues en ese sentido fue muy warm, muy cálido, y bueno, y no sé qué más decir, es que podría decir muchas cosas, pero debo decir también que los vascos allí tampoco es mérito mío. Afortunadamente mi mujer hizo un libro sobre los vascos en Nevada y luego otro sobre la sede de los vascos en California, con lo cual yo tengo una información privilegiada sobre los vascos allí, ¿no? Y bueno, ya sabéis, ¿no?, que el vasco más famoso en Estados Unidos ahora ya es un pastor que hizo el anuncio de la ITT, de los teléfonos móviles. Claro, eligieron a una persona que necesita llamar por teléfono y está en sitios inhóspitos. Y entonces eligieron a un pastor vasco, ¿no?, que es el que llama por teléfono móvil de la Sierra de Nevada de California, del desierto de no sé dónde y tal. Y es la imagen, es un anuncio precioso, la imagen del pastor hablando con el móvil en sitios completamente inhóspitos. Y ese anuncio, bueno, fue el premio, no sé qué, bueno, barrió. Entonces, es la imagen última de los vascos, ha sido la del pastor con el móvil, tal, ¿no?, que es mucho mejor que las anteriores. Bueno, hay una cosa molesta, sí, que a mí siempre aparecen cantando, bailando y comiendo. ¿Por qué será? Demasiado. ¿Quieren ustedes hacer una pregunta? Pues aquí ahora estamos ahora. Una pregunta muy sencilla, creo. A la hora de escribir, ¿cómo te planteas? ¿Proyecto a proyecto? O sea, empiezas un libro, te centras en él y hasta que lo acabas no abres ningún otro proyecto o simultaneas varios a la vez. Y en ese caso, ¿cuántos puedes tener ahora abiertos? Está muy bien la pregunta y además corresponde a algo muy real. Prácticamente hasta que el libro entra en yo hablo como por carreteras, ¿no?, hasta que ya por fin entra en la recta. Puedes estar escribiendo varias cosas a la vez. De hecho, en mi caso, yo siempre tengo un cuaderno, un papel y siempre pues, tienes una idea para otro libro y vas apuntando y vas haciendo. Incluso a veces interrumpes un texto en ese momento, que son las 100 primeras páginas de la novela.
una vez que uno esté ya en las 100 o en las 100 páginas, ya una vez, a ver, es que sería un poco... casi todo, una vez que está en las 100 páginas, ya es muy difícil que escribas otra cosa, porque ya, digamos, vas con la novela. Es casi una sensación de que vas con un piloto automático, que ya sabes, te sientas y sigues, y te sientas y sigues, ¿no? Y entonces es muy difícil cambiar como dices, de tener abiertos varios libros, ¿no? Es más, cualquier cosa te molesta horrores, o un artículo que te piden, que yo escribo muy pocos, pero incluso cuando los he escrito te perturba, no está nada, ¿no? Estás en una especie de concentración absoluta con el texto. O sea, a partir de la página 100. Es que en los libros, tú vas abriendo, bueno, no digo que lo haga bien o mal, pero es decir, que todo escritor tiene esa experiencia. Tú el libro lo vas abriendo. Lo vas abriendo en el sentido de que de repente el personaje decide volver a fumar. Bueno, si decide volver a fumar, has abierto otra puerta y hay que seguir ese rastro, porque no puede ser que lo digas y luego ya no, eso no tenga influencia en lo que pase, ¿no? Y entonces vas abriendo diferentes puertas y vas abriendo. Claro, llega un momento en que dices, ya tengo que ir cerrando, porque es que si no no me va a dar tiempo a cerrar todos los elementos, ¿no? Es un poco apertura y cierre. Entonces, cuando ya empiezas a cerrar, que son a partir de la 100 ya estás cerrando, yo creo, pues ya hasta la 300 o 350, entonces ya no puedes hacer otra cosa que escribir ese libro. Ahora, en los primeros pasos puedes hacer, y de hecho se hacen, y además te puede ocurrir, mira, hablando de Reno, yo fui a Reno, primero con un sueño inocente. Yo todavía tengo sueños inocentes. Yo pensaba, voy a estar un año tranquilamente, voy a ordenar mis poemas, voy a leer, voy a pasear y tal. Ideal. Bueno, llegas, paseas poco, no ordenas nada, etc. Entonces empecé a escribir Días de Nevada. Y estaba escribiendo Días de Nevada y de repente me acordé, es decir, tuve un zoológico, no sé qué, y empecé a escribir sobre eso y tuve la idea de lo que luego fue 7 casas en Francia. Y entonces pensé, pues aquí estoy. Y me daba cuenta cuando iba a escribir que me apetecía más escribir 7 casas en Francia que el otro. Entonces escribí primero 7 casas en Francia, publiqué y luego escribí Días de Nevada. O sea, ¿no? Y se me metió dentro, ¿no? Normalmente, no sé si lo habéis pensado, y si no, yo creo que es algo evidente, en los libros, en las primeras casi 20 páginas, ya está marcado, yo llamo, el código penal del libro. Si tú en la primera línea dices, pues el libro de Torrente Ballester o lo que sea, no me acuerdo ahora bien, pero en uno de ellos dice que pasó una casa volando por los aires, ¿no? O algo así. Claro, si tú marcas esa línea, tú quieres decir que en la página 80 podrás decir que un pez hablaba, porque te has colocado en una clave en la que las casas pueden volar, sí, de lo imposible, fantástica, lo que sea, luego los peces podrán hablar, etc. Ahora, si tú en las primeras páginas tú entras en una clave realista y estás diciendo que se puso el termómetro y tenía 37,2, o sea, luego en la página 184 no puedes decir que por decirlo burdamente, ¿no? O sea, que tenía más o menos que se sentía mal. No, es que si has empezado a dar detalles, tienes que seguir, porque es el código penal que tú mismo, no sé si esto se ve, es así el código penal. Entonces, tú no puedes empezar, por ejemplo, un libro, ellos son los artículos de los periodistas y como muy propagandistas hacen eso, cambian de registro en un mismo artículo, empiezan hablando con datos y acaban haciendo moralina y tal, ¿no? Bueno, pues en las primeras 20 páginas está ya lo que sería el Código Penal. Y en las primeras 100 páginas ya está, a mi opinión, ya está todo el libro. Y lo que hay que hacer luego es ya dejar que pare, que siga por inercia hasta que llega un momento en que lo paras. Por eso, por ejemplo, tú vas y de repente ves que puede haber un personaje en tal lugar. Pero dices, a ver, ¿y qué hago yo con este luego el personaje? Porque entonces ya son 7. Y el séptimo, ¿cómo lo muevo? ¿Cómo mueves al séptimo personaje? En Días de Nevada, y acabo el ejemplo, siempre voy buscando ejemplos. Hay una historia en la que yo cuento el viaje con mi madre, el autobús a Italia.
un viaje chistoso, me parece, ¿no? Y que tiene que ver con algo que dijo Hillary Clinton y tal. Claro, en un autobús hay como mínimo 40 personas, pero es evidente que en 20 páginas no puedes hablar de las 40. Pero no te da, no tienes, pero también tienes que dar la sensación de que hay 40. No puedes hacer como si solo fueran 3 personas, aunque de hecho solo hablan 3. Bueno, pues eso tienes que manejarlo en las primeras páginas y tienes que, por ejemplo, hacer focalizar en un personaje, por ejemplo, están todos dormidos y solo hay una persona despierta. Vale, tenemos ya una persona a la que podemos hablar y ese sabe que las demás están dormidas. El lector se le olvida de que hay otras personas que se pueden despertar, piensa que no se puede despertar. Y entonces tú sigues, y entonces es en las primeras. Entonces casi todo está decidido, eso digo. El Código Penal, en los 20 está decidido, y la novela entera está en las 100 primeras páginas está. Yo tengo ahora ese problema. Estoy escribiendo una novela que se llama El soldado que llamó cabrón a Franco. Se llama así, no es lo que parece. Entonces, ¿qué me pasa? Pues de repente una persona se me está abriendo un poco demasiado. Entonces, no sé, ¿no? Entonces digo, pues igual esto me va a llevar cerrarlo 500 páginas y no quiero. Entonces, bueno, ese es el juego un poco de la escritura. Bueno. ¿De alguna pregunta más? Bueno, voy a ver más. Hola, buenas noches. Aprovechando el paralelismo que hay entre Avilés, por ejemplo, y Bilbao, ¿no? Tenemos una historia aquí, yo siempre digo que está por escribir la novela de Avilés, la novela moderna en cuanto a la industrialización y la pérdida y tal. Yo tengo compañeros que vinieron de allí, de los astilleros y todo esto. Entonces pregunto yo si en Bilbao está por escribir esa novela de ese Bilbao que ya se ha ido, que se ha convertido en un Bilbao más bien orientado de cara al turismo y al sector servicios, y hay muchas historias detrás. Bueno, en parte podría hacerse esa novela, bueno, igual, ¿cómo se llama? El que escribió Verdes Valles Rojo, Ramiro Pinilla, Sí, escribió esa novela. De todas formas, yo tendría cuidado con el sobre. O sea, sobre Bilbao, sobre lo que ha pasado, porque da la sensación de esa manera de que hay un tema y que se escribe sobre ese tema. A mí me parece que no es el camino de la literatura. Es decir, eso sí puede ser el camino, por ejemplo, de un análisis sociológico, por ejemplo, legítimo absolutamente, ¿no? Vamos a hacer un estudio sociológico sobre el lago de Bilbao. En la literatura yo creo que no se hace de esa manera. Me parece que partes de lo real, pero de lo real particular y a lo mejor pequeño, y digo mal, pequeño es una palabra, pero me refiero, por ejemplo, yo de Bilbao, yo he escrito bastantes cosas, pero bajo la hipnosis que me produce la ría. Y la hipnosis que me produce la ría, porque yo durante varios años, pues trabajé una época en Malcovilcos, que daba clases en Malcovilcos. Otra época di clases de euskera en Portugalete y iba todos los días en tren. También iba a Santurce en tren a trabajar. Cruzaba la ría cada 2x3. Por ejemplo, el niño pequeño, me acuerdo de los niños pequeños de Portugalete, que antes de aprender a imitar el sonido de los coches, imitaban el sonido de los buques, bu, bu, ¿no? Y entonces yo sobre ese mundo de la ría, es más, es que hace 5 días he enviado un poema para un catálogo de un escultor de la ría, de un chico de Erandio que hace esculturas de hierro y tal. Entonces me ha dicho, joder, compartimos la poesía de la ría y tal. Claro, y que la ría, parte de la poesía es el mundo que se fue. Yo digo, por ejemplo, como digo en un momento en ese poema, digo que las aguas llevan ceniza. Entonces, de la ceniza, digo, de la ceniza del silencio de las huelgas generales, por ejemplo. Pero yo me acuerdo perfectamente, el día de la huelga general, el silencio que había en la ría. Es una cosa que me ha quedado grabada, ¿no? Y digo, y por ejemplo, los trenes,
los trenes de los niños de la guerra que pensaban que iba a ser bombardeo y les llevaban al barco, etc. Es decir, ceniza, tiempo. Pero entiéndeme, yo creo, hoy hemos estado comentando con Ejambarana, con mi amigo, claro, vemos esto, claro, es Bilbao, es la ría, o sea, es igual, los astilleros, las fábricas y tal. Bueno, a mí me parece que hay una gran poesía ahí, dentro de eso, ¿no? Ahora, no lo haría sobre en general qué ha pasado, sino a mí me parece que eso sería, el camino sería, bueno, pues yo, por ejemplo, ya te digo, parto de mi propia experiencia en la ría, en los trenes, cuando trabajaba de Abalcovilco, cuando llegaba a Abalcovilco y me dijeron, y dije, ¿las clases dónde son? Me dijeron, el comedor. ¿Y dónde está el comedor? Me dice, coges el tren, y como el tren, claro, había un tren por dentro de la factoría. Claro, nunca había visto yo cosas semejantes, ¿no? Una fábrica tan grande que tenía un tren dentro, ¿no? Una línea de ferrocarril, por Dios. Bueno, entonces quiero decir que yo haría, me parece, y bueno, y seguro que este paisaje lo tiene y debe tener, un poeta debe tener, o un escritor, no sé si lo hay, igual lo hay, yo no lo conozco, pero tiene que partir, me parece, siempre de su particular, o sea, no puede ser, igual que lo que he dicho los apuestas, no puede ser que lo haga desde fuera, tiene que, no sobre, sino desde, ¿no? Casi diría, ¿no? A mí me parece eso fundamental. Y evidentemente, bueno, todo el paisaje al venir aquí, bueno, es que a mí él también, nosotros hemos vivido mucho tiempo en Bilbao y la ría, ya te digo, hemos dado clase, y bueno, no sé, y por ejemplo, bueno, acabo, por ejemplo, yo a este hombre, el escultor, le decía, te voy a hacer este catálogo porque es que aquí, al lado, estaba el astillero, un astillero, y nosotros solíamos ir, avisaban en el periódico, avisaban no que iba a haber una botadura, sino avisaban que iba a haber una botadura porque el tráfico se tenía que parar, ¿sabes? La carretera de Erandio se tenía que cortar porque el barco pasaba por encima de la carretera y bajaba a la ría, la botadura, era algo, bueno, entonces los estudiantes en eso, económicas, estábamos, bueno, pues algún grupo solíamos ir a las 3 de la madrugada a ver la botadura del barco y la imagen de un barco cruzando por encima de la carretera, un barco inmenso bajando a la ría, es una imagen inolvidable. ¿No? Y yo he hablado de ese barco, pero siempre desde, más que sobre. Pero vamos, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que el hierro y ese mundo, bueno, tiene poesía dentro, vamos, para quien la sepa leer, tiene mucha poesía dentro y puede hacer ficción y puede hacer, estoy completamente de acuerdo. Bueno. ¿Sí, alguna pregunta más? Un último poema de despedida, Bernardo. Un último poema de despedida. Bueno, a ver si encuentro otro, porque a ver, son largos igual, pero no voy a ser largo, porque yo también estoy ya al borde del agotamiento. Yo no soy el de antes. A ver, no sé qué puede haber por aquí. Porque... bueno, creo que tengo... Yo he sido muy amigo de un... Tengo un poema sobre Estados Unidos, pero dura 3 minutos o así, o 4. Sí. Iba a leer otro que escribí para Miquel Abó, un cantante, pero voy ahora, Son, digo, por los organizadores culturales, esto fue... No, es igual. Bueno, en Londres, después al año siguiente a los atentados, decidieron convocar a 5 escritores y el tema era Estados Unidos. Ese era el tema. Entonces tú podías hacerlo. Entonces, luego en Londres, en el Royal Festival Hall, hicimos una lectura. Bueno, lo veíamos previamente, un actor lo leía en inglés. No, tú lo leías en tu lengua y en la pantalla aparecía la traducción. Y entonces es un poema hecho para esa ocasión. Igual que lo del Desde, lo hice porque yo acababa de volver de Estados Unidos y había hecho ese viaje desde parte a parte y tal, entonces tenía la experiencia de lo que había visto. Y se llama, escrito en Estados Unidos, en USA, también se llama Te llamo Virgilio desde muy lejos. Ahora es un poema sinfónico, lo han estrenado hace poco en Bilbao. Bueno, te llamo Virgilio desde muy lejos.
Han pasado más de 2000 años desde que anunciaste la llegada de la Edad de Oro, del niño que traería un nuevo comienzo. Acuérdate de lo que nos dijiste. Después de los pequeños dones, tras la tierra pródiga en frutos y la destrucción de la serpiente, llegará el gran regalo. El miedo que aprisiona desaparecerá. Viajo, Virgilio, por el norte de un lugar que ahora llamamos América. Los rumores que corrían en el puerto de Brindisi llevaban la verdad. No era Thule la postrera tierra. Más allá había bosques, ríos, llanuras, praderas, islas, desiertos. Había seres humanos que decían Milwaukee, Mississippi, Saskatchewan. Muchos repitieron aquí tus palabras: Arcadia, vida nueva, paraíso. Si vinieras aquí te asombrarías. La vida que tú y yo conocimos y que como infatigable sastre tantos años, tantos siglos cosió, ha desaparecido para siempre. Los hilos, la tela, no resultaron más fuertes que los que la araña teje entre una hierba y otra. Estuve en Kansas, estuve en Texas, estuve en Oklahoma y Colorado. No vi un solo pastor solitario. Estuve en San Diego, Denver, Elko. Tampoco allí observan la luna y las estrellas antes de la siembra. Las hojas de los árboles susurran en el vacío, la lluvia cae sola, los pájaros escriben en el aire mensajes que nadie sabe descifrar. En cuanto a los niños, no los verás jugando al marro o a las tabas, no los verás caminar abrazados. Esta es otra vida, quizá mejor. ¿Y el miedo, preguntas? No, Virgilio, el miedo no ha desaparecido. Sigue aquí sin dejar que nadie duerma feliz junto a las fuentes o los ríos bajo la blanda sombra. Estuve en Atlanta, Washington, Durham. Cuidado, me dijeron, no vaya allí, no cruce la calle, no salga de noche. ¿Cuántos policías, juicios, cárceles, sillas eléctricas? Las cifras, Virgilio, impresionan. Estuve en Alabama, en Virginia. Por los Apalaches llegué a Vermont, siguiendo los pasos de García Lorca, que lloró aquí junto al lago Edén amargamente por su mal amor y porque la muerte lo buscaba. ¿Sabes, Virgilio? En los bombardeos se metía debajo de la cama con sus sobrinos como un niño más. No hay más Edén que ese lago, esas aguas grises, esos abetos. Esto es América, suelen gritar. Este es el mejor país del mundo. Pero tienen miedo, Virgilio. Si vinieras aquí podrías verles escondidos debajo de la cama, llorando en la orilla de los lagos, abrazándose a los abetos para no caer como García Lorca, o como yo mismo, que no sé, que no acabo de acostumbrarme a vivir fuera del paraíso. Estuve en Boston, en Northampton, en Hanover, busqué un teléfono. Las voces de mis hijas recorrieron 7000 kilómetros y sonaron como dos campanillas de cristal. Yone dijo, quiero chocolate. Elizabeth gritó, es terrible. Pinocho se ha metido dentro de la ballena, no sé cómo saldrá. 3 días más tarde, en Granham, un pájaro repitió sus palabras. Virgilio, es la vida tan frágil. Pájaros, campanillas, palabras, ¿qué pueden hacer en esta nueva edad de hierro? ¿Cómo lucharán? Si te creyeras santo, si no supieras que serviste a un emperador y a veces te faltó la piedad, imploraría tu amparo, te rezaría, pero no podemos pedírtelo todo. Es suficiente con el consuelo que tus lejanos versos aún nos dan. Eso. Gracias. Bueno. Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia. Fue realmente un placer sentir las palabras de Bernardo Achaga y este poema. Vale, yo he estado tan muy feliz también y os agradezco que hayáis venido. Bueno, compartimos un paisaje, compartimos la ría, compartimos algunos problemas, de modo que está bien que nos juntemos de vez en cuando. Gracias.